Les doy la bienvenida a todas y a todos nuevamente. Nos alegra mucho encontrarnos de nuevo. Algunos de los que están acá ya han participado de los encuentros anteriores y otros entiendo que es primera vez que participan, así que bienvenidos todos. Y para los que es primera vez que nos encontramos, les cuento de nuestro objetivo y también para Carlos y Camila. El objetivo ha sido poder nutrir con el aporte de diferentes modelos y experiencias la reflexión sobre las innovaciones que estamos implementando en los colegios en este tiempo de pandemia y también sobre prácticas que ya están instaladas. En el primer encuentro, a principios de julio ya ha pasado un mes, conversamos con Gregorio Casado, quien nos contó sobre la realidad del Colegio Padre Piquet en Madrid. En el segundo conocimos la experiencia de Mariona Galat, que es profesora y que trabaja tanto con el ABP y aprendizaje colaborativo como con el modelo tradicional. Así que fue súper interesante poder ver cómo ella podía visualizar en la práctica las diferencias en sus estudiantes que están trabajando con distintos modelos. En el tercero, la semana pasada, estuvimos con Lucía Figueroa, la coordinadora académica de la institución teresiana, que trabajan con un modelo de educación personalizada. Estos tres encuentros están grabados y disponibles en la página web de la REI por si no pudieron participar y quisieran verlo. Los tres están muy interesantes. Esta semana la reflexión continuará en la línea de la educación personalizada conociendo el método SERF, que un poco Paula me explicaba que más que un método es un sistema. Y también la experiencia del Instituto Pascual Bauriza, que lleva ya varios años trabajando con él. Y Carlos también y Camila han trabajado con él largo tiempo. Y queremos profundizar en eso, en los aciertos, dificultades y aprendizajes que han tenido en el IAPB y qué aspectos de este modelo han cobrado especial relevancia en el contexto actual. Entonces, por eso invitamos, bueno, a Paula Espinosa para que lo entreviste. Ella es profesora de biología y trabajó con Carlos en el Liceo Bicentenario de Molina cuando se implementó SERF en ese establecimiento. Ahí ejerció el rol de tutora y de profesora especialista. Ellos les van a contar bien de qué se trata esto. Y luego trabajó también como consultora en la implementación de SERF en dos liceos municipales, uno en Antofagasta y otro en Linares. Y actualmente es asesora pedagógica de la Fundación Loyola Larraín, de Fe y Alegría, y acompaña a dos colegios de la Fundación, el San Ignacio de Calera de Tango y el San Alberto. Y los dejo con ella para que ella presente a nuestros invitados y empecemos con nuestro diálogo. Muchas gracias, Andrea, por esa presentación. Bueno, saludarlos a todos, a los que se vienen sumando ahora último. Y bueno, muchas gracias también por el interés de estar acá y ser parte de esta conversación y reflexión pedagógica. Y para ir al grano, porque el tiempo es oro, les presento a nuestros invitados, porque en esta ocasión tenemos dos personas que van a estar liderando esta conversación. Carlos Valderrama, como lo anunciaba Andrea, él es director del Instituto Agrícola Pascual Bauriza, de aquí en adelante IAPB, ¿ya? Porque el nombre es muy largo, así que IAPB, ahí nos entendemos todos. Hace 1 año y medio aproximadamente, previo a esto, Carlos fue director durante 7 años del Liceo Bicentenario de Molina, primer establecimiento en el país que implementa este sistema. Bueno, él es profesor de filosofía, tuvo experiencia trabajando, ¿cierto?, en esta área en todos los niveles escolares, desde básica, media y también a nivel universitario, y además también ejerció cargos de dirección en el ámbito de unidad técnica pedagógica en algunos establecimientos de Santiago. Carlos viene muy bien acompañado por Camila Varas, actual coordinadora de especialistas del IAPB. Camila es profesora de lenguaje, y ella además, previo a ejercer este cargo, fue durante muchos años especialista de aula bajo la metodología SERF en el Instituto Agrícola. Por lo tanto, también Camila ahí puede decir con mucha consistencia, ¿cierto?, cómo es el trabajo de SERF en el aula,
iba a aportar también desde este ámbito académico a lo que Carlos nos va a comentar hoy día. Son invitados muy especiales porque no son de la casa, al igual que los anteriores, por lo tanto aquí los invito a todos ustedes a que pongan mucha atención, a que les saquemos el jugo a Carlos y a Camila, y a que traduzcan también su interés y sus preguntas por medio del chat que está disponible. Y además también en lo personal, como Andrea lo mencionaba, Carlos es un invitado muy especial porque tuve el privilegio de trabajar durante 5 años con él en el Bicentenario de Molina. Esa fue mi primera experiencia laboral, así que me marcó notablemente también para los años posteriores. Fui parte de ese equipo, un equipo muy soñador, donde pudimos también reflexionar mucho respecto de cómo mejorar la calidad de la educación que le entregamos a nuestros jóvenes. ¿Ya? Así que, Carlos, Camila, no sé si algo más que agregar, si faltó algo a la presentación. ¿No? Muy No, no, bien. no. No, felices de estar acá y como bien tú dices, hay motivos adicionales que lo hacen más atractivo, ¿cierto? Porque efectivamente haber trabajado contigo, fueras parte de esta locura que hicimos en Molina, ¿cierto? Al atrevernos a realizar esta innovación, ¿cierto? Es doblemente atrayente para mí. Así que agradezco muchísimo la invitación y feliz de poder conversar de esta experiencia. Bueno, entonces vamos a lo que nos convoca, y como esta conversación trata de conocer modelos pedagógicos quizás distintos a lo que estamos implementando en nuestros colegios y poder saber cómo ha sido la experiencia de implementación en tiempos normales y en tiempos de pandemia. Carlos, quiero pedirte que introduzcas esta conversación contándonos un poco brevemente sobre el contexto y las características del IAPB, y que luego nos compartas sobre SERF, cuáles son los principios que inspiran este sistema, y por qué se habla de que no es un método, una estrategia, sino que es un sistema. Cuéntanos un poco más de esto. Perfecto. Bueno, nos vamos a ir, como bien decías tú, nos vamos a ir intercalando con Camila para ir respondiendo. Eh, y bueno, contarles un poquito de nuestro liceo. Nuestro liceo tiene ya una historia que se remonta hace 70 años atrás. Su nombre tiene que ver porque su nacimiento está relacionado con una donación de terrenos que hizo un filántropo, Pascual Bauriza, justamente acá en la zona, y hizo una donación de terrenos justamente con el objetivo explícito que se creara una escuela para la zona. Y eso fue así, se siguió sus instrucciones, ¿cierto? Y más adelante, cuando el liceo tenía ya sus años de vida y tuvo ciertas crisis en su administración, lo tomó como sostenedora la Fundación Luxic, la Fundación Educacional Luxic, que actúa como sostenedora desde los años 90 aproximadamente, y manteniendo lo que desde sus orígenes, ¿cierto?, ha caracterizado al instituto, que es un instituto técnico agrícola. También nosotros nos hemos tomado de una ley que duerme en el Congreso, ¿cierto?, que concibe a la educación media desde séptimo básico. Entonces nosotros tenemos desde séptimo básico a cuarto medio, y como la ley no se ha concretado, sin duda que también nos cuesta mucho captar estudiantes en séptimo. Entonces tenemos un séptimo, un octavo, y claro, el ingreso masivo se realiza en primero medio, y ahí recibimos a 3 primeros medios y nos mantenemos más o menos con esos niveles hasta cuarto, para completar una matrícula total actualmente de 433 estudiantes. Otra nota distintiva de nuestro liceo, que también nos diferencia a nivel nacional, que tenemos un internado muy activo, en este minuto con 130 estudiantes, y digo que nos diferencia porque a nivel nacional justamente los internados van a la baja, porque justamente ya los temas de movilización, que eran los factores detonantes de la generación de los internados, no ha sido un elemento detonante de un cambio de la disminución de la matrícula de nuestros internados, y que nosotros lo interpretamos más bien como la necesidad de cubrir sectores justamente más vulnerables
Y para dar el dato que siempre se da, tenemos un 89% de índice de vulnerabilidad, y el internado nos permite justamente acoger familias, niños, ¿cierto?, que pueden ser o que requieren cubrir sus necesidades básicas, entonces son atendidos integralmente en ese espacio. El instituto tiene un predio, ¿cierto?, que actúa como un espacio de aprendizaje de 35 hectáreas, donde le hemos inyectado harta tecnología de tal manera de que efectivamente el manejo pedagógico habilite a los estudiantes para tener después desempeño a la altura de las exigencias del mundo productivo actual. Y en eso hemos sido reconocidos y tenemos un intercambio muy fuerte con el mundo productivo y también estatal, de tal manera de justamente ser como un centro, digamos, de innovación tecnológica en el ámbito agrícola, que nos permite que nuestros productos, que comentaba al comienzo, nuestro producto estrella, que es la uva de mesa en varias variedades, sean productos de exportación permanente. Eso es como la caracterización. Nosotros atendemos a estudiantes de nuestras comunas vecinas. Nosotros estamos ubicados en Calle Larga, que es una comuna vecina de los Andes, y atendemos estudiantes, ¿cierto?, de comunas de alrededor, de Colinas, San Felipe, los Andes, y nos extendemos hacia el norte, ¿cierto?, hacia Illapel. Tenemos un convenio con otra fundación donde becamos estudiantes de Illapel y bien específicamente de Salamanca. Tenemos un porcentaje importante de estudiantes, y tenemos entonces de esa manera una cobertura de estudiantes bastante amplia, ya en esos 400 y fracción que atendemos. Eso es un poquito una caracterización general del instituto. Y yendo a tu pregunta ya más específica, el instituto decidió en una búsqueda de innovación, ¿cierto?, implementar el modelo SERF, justamente porque veíamos ahí una respuesta a necesidades que históricamente todo profesor, ¿cierto?, toda búsqueda pedagógica tiene, es decir, la búsqueda por un sistema que responda efectivamente y cabalmente a las necesidades del estudiante en el contexto del mundo de hoy. Y nosotros sostenemos que es más que una metodología, porque tiene que ver con formas distintas de entender el rol del estudiante y el rol del profesor. Nosotros hablamos de que hay cambios paradigmáticos en la forma de entender el rol del profesor y del estudiante. Y eso, para que sea efectivo, requiere justamente que se implemente a nivel de todo el sistema, de toda la comunidad, ¿ya? Para que haya una lógica interna que le dé sentido. Y en muy pocas palabras, ese cambio paradigmático significa entender efectivamente que el profesor no tiene el rol protagónico, sino que el rol protagónico lo tiene el estudiante. Y en ese sentido, entonces, proponer e insistir sistemáticamente que esa es una relación absolutamente horizontal, de tal manera de que efectivamente el profesor se convierta en un aliado, en una búsqueda cuyo protagonista es el estudiante. Eso significa en la práctica cambios paradigmáticos que les cuesta a los profesores, en el sentido de que tienen que renunciar a parte del poder tradicional que caracteriza su labor de conducción, ¿cierto?, de los procesos de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. ¿Y por qué digo romper ese poder? Porque adquiere poder el estudiante, ¿cierto?, que en su búsqueda personal, estimulado por el profesor, empieza a construir esta relación, como decía, horizontal con el profesor. Entonces,
todo el sistema se estructura sobre esta base, ¿cierto?, de un protagonismo absoluto del estudiante, y se ponen a su servicio todos los actores del sistema para guiar, acompañar el proceso de aprendizaje del estudiante. Eso nosotros lo traducimos en un conjunto de principios que orientan la aplicación de este sistema, y que nosotros tratamos de que efectivamente se lleven a la práctica. Yo la primera vez que vi este sistema y me presentaron los principios, yo creo que también puedo empatizar con la sensación que pueden estar teniendo quienes me escuchan ahora, digamos, decir de que, uy, esto se ve muy bonito, pero otra cosa es con guitarra. ¿Ah? Y nosotros sostenemos, el sistema está sostenido sobre la base de llevar a la práctica efectivamente estos sistemas, en un proceso continuo, de mejora continua, de autoaprendizaje continuo, donde sin duda hay dificultades, hay aciertos y errores permanentemente, pero estos son principios que alimentan continuamente todo el sistema, y que queremos presentárselos como una primera visión general de lo que define al sistema SERF. En primer lugar, el desarrollo de la autonomía. Cuando digo en primer lugar, no es que haya un principio prioritario respecto de otros, son principios que se retroalimentan mutuamente, ¿cierto?, que interactúan permanentemente y que nosotros buscamos explícitamente, ¿cierto?, que se den en la práctica de la relación con el estudiante. ¿Ah? Pero para partir por alguna parte, dije primero la autonomía, entendida como un proceso permanente de desarrollo de estrategias que permitan al estudiante hacerse cargo de sí mismo, y en particular hacerse cargo de su aprendizaje. Entonces, este es un apoyo a los estudiantes para que él aprenda a tomar decisiones, particularmente respecto de su aprendizaje, se haga cargo de ellas, se haga responsable de ellas y tenga la experiencia real, ¿cierto?, de los efectos y consecuencias, ¿cierto?, de este proceso de hacerse cargo. En otras palabras, es la búsqueda constante de generar una coherencia entre su pensar, su sentir y su actuar, en relación particularmente al aprendizaje. La autonomía es un concepto muy, muy complejo y es de mucho debate al interior del sistema, porque tiene sin duda muchas aristas y muchas dimensiones. La dimensión que nosotros más estimulamos es el desarrollo de la autonomía académica, que es lo que, como lo que decía, es la gestión, ¿cierto? La gestión a partir de sí mismo de sus procesos de aprendizaje. Pero también, secundariamente, estimulamos el desarrollo de su autonomía social, de su autonomía moral, de tal manera de que efectivamente se logre ahí una coherencia que le permita cabalmente al estudiante hacerse cargo de sus procesos de aprendizaje. Este es un principio, yo me paso aquí, combino entre la definición del principio y cómo intentamos llevarlo a la práctica. Vamos a ir haciendo un poquito esa relación de inmediato para que se vaya viendo. Esto significa entonces que nosotros desarrollamos estrategias para distinguir niveles de desarrollo de la autonomía que no tienen que ver necesariamente con su edad cronológica ni con su nivel de enseñanza. Podemos tener en séptimo básico un estudiante con un alto desarrollo de la autonomía y al contrario un cuarto medio con un estudiante con bajos niveles de autonomía. Por lo tanto, se exige un monitoreo constante, un estímulo constante, un desarrollo constante de estrategias que le permitan efectivamente el desarrollo de esta condición que nosotros creemos fundamental, no solamente, ¿cierto?, para el desempeño al interior del sistema, sino que
lo proyectamos hacia futuro, ¿cierto? Como una palanca de desarrollo vital muy importante para su vida futura, justamente en lo que sea, si es en la continuación de estudios, es una demanda, ¿cierto?, que existe desde la educación superior, que efectivamente le lleguen estudiantes que sepan tomar decisiones respecto de su aprendizaje, ¿ah? En términos del diseño de metas, de planificación, de organización horaria, de saber distinguir sus virtudes y sus debilidades y cómo trabajar con ambas y cómo hacerse cargo de ambas. Eso en términos generales, y vamos a ir dando una vuelta por estos principios y los dejo con Camila para abordar el segundo. Gracias. Hola a todos, a todas. Claro, otro de los principios que nos orientan, que nos sustentan dentro del sistema es el desarrollo del proceso como un aprendizaje pertinente. En esa lógica nosotros entendemos, por ejemplo, que todo estudiante vive un proceso de aprendizaje que va más allá incluso de la misma sala de clases. Entonces entendemos y nosotros continuamente hablamos de un proceso de aprendizaje del estudiante al cual le llamamos su plan personal de estudios. Y este plan personal reúne y aúna toda la experiencia de aprendizaje que ellos tienen más allá de la sala de clase, en la interacción con sus compañeros, en talleres, como un total, como un todo, como una integralidad. Y en este proceso, uno de los puntos altos y más inspiradores, más desafiantes también, a los que apunta el sistema, es efectivamente poder reconocer estos procesos pertinentes para cada uno de nuestros estudiantes, entendiendo que cada uno parte desde diversos intereses, desde diversas habilidades, diverso desarrollo de competencias y diversas personalidades también. En esa lógica, creemos que, claro, la educación necesita partir desde el reconocimiento de ellos, desde la valoración de cada uno, y construir ese proceso de aprendizaje completo en una dinámica muy dialógica con el estudiante, en una dinámica donde él efectivamente pueda proponer, pueda ser agente participativo, reflexivo y creativo de aquello que va a ir construyendo su proceso, porque en el fondo sabemos que para poder educarlos y junto con educarlos transmitir un sentido del querer seguir aprendiendo a lo largo de la vida y a reconocerse, necesita partir desde lo que ellos son, desde su identidad. Y en esta lógica, este proceso de aprendizaje intentamos que se transmita como una experiencia única a ellos, como una experiencia en este contexto también para hacer este juego de irlo aterrizando, sobre todo en este contexto única a las familias, porque ahora más que nunca además el aprendizaje de los estudiantes está súper como tiene matices en el fondo que también están muy dados por el contexto familiar en que él o ella puedan estar en este contexto. Entonces, en esa lógica, buscamos la forma de planificar actividades para nuestros estudiantes, la forma de ofrecer talleres a nuestros estudiantes, ofrecer oportunidades de profundización, ofrecer recursos, ofrecer orientaciones y acompañamiento, en el fondo partan desde lo que él o ella quiere realizar y desde lo que él o ella es. Y desde ahí ir motivando en el fondo el desarrollo de este conocimiento y la construcción de este proceso. Creemos que esto es algo que como que es pilar fundamental de nuestro sistema, porque además nos permite efectivamente reconocer mucho en cada uno de ellos las diferenciaciones y armar y construir un vínculo muy potente con cada uno de nuestros estudiantes, que en el fondo se siente, y así lo explicitan ellos, muy reconocidos, como aprendiendo constantemente también a observarse, pero sobre todo como muy identificado y muy valorado por el contexto, porque en el fondo la educación no son ellos quienes se tienen que adaptar a este sistema, ni a los objetivos de aprendizaje, ni al desarrollo de habilidades, sino que es toda esta propuesta la que en el fondo se realiza a partir de ellos. Y en esa lógica es un proceso como de aprender muy naturalmente y muy desde la identidad propia. Otro principio fundamental que nos inspira es el logro de la excelencia personal.
Entendemos esto muy brevemente no como un conjunto de estándares de excelencia previamente establecidos a priori, sino que muy por el contrario entendemos la excelencia como un proceso permanente de estímulo para el desarrollo pleno de las múltiples dimensiones de cada estudiante. En definitiva, es el desarrollo integral de cada una de las potencialidades del estudiante, y eso significa entonces ya una característica que ustedes estarán viendo de fuertes procesos de personalización. No hay una excelencia, hay tantas excelencias como estudiantes existen, porque entendemos, ¿cierto?, que tenemos que ir a un proceso de descubrimiento de cada una de esas potencialidades para estimularlas y llevarlas a su grado máximo de desarrollo posible. Camila. Sí, respecto al sujeto social, como también estamos en un aprendizaje, en una era que obviamente los procesos nos reconocen a sí mismos, pero obviamente construimos el aprendizaje, ese también es otro de los pilares que nos interesa desarrollar. En el fondo, que cada estudiante pueda relacionar y pueda efectivamente desarrollar sus habilidades en relación con otros, y co-construir aprendizaje es también algo que para nosotros es fundamental. Porque efectivamente creemos que este sistema ayuda a que nuestros estudiantes puedan volverse agentes partícipes. Entonces, para poder efectivamente desarrollar esa participación, creemos que la participación también se potencia mucho más en comunidad. Y en esa lógica, nuestros estudiantes como un ente que aporta, un ente que afecta, un ente que contribuye a una comunidad completa, una comunidad de curso, una comunidad de aprendizaje, es un ente que debe validarse también a sí mismo y ponerse y reconocer la identidad de otros para poder relacionarse y aportar a ellas. Entonces, como nuestro sistema también tiene esa orientación de poder ir creando liderazgos dentro de nuestros estudiantes que construyan procesos de relación y de afectación al entorno como líderes. El reconocimiento de la singularidad es otro pilar fundamental de nuestro trabajo, en el sentido de que ya es un lugar común, ¿cierto?, el desafío de la educación actual de reconocer la singularidad de cada estudiante. Y nosotros lo hacemos abriendo espacio a la identificación de los intereses, de las expectativas, de la forma de plantearse frente al mundo de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque eso alimenta, eso es un insumo, ¿cierto?, para ponerlo en sus propios procesos de aprendizaje. Nosotros vamos adaptando cada una de las propuestas de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes con justamente sus intereses, su forma de proyectarse frente a la vida, sus expectativas. Entonces, hay un reconocimiento entonces permanente a su manera de ser, su manera de pensar, su manera de plantearse frente al mundo, sus intereses, que son un insumo vital para el proceso de adaptación de los procesos de aprendizaje. Y finalmente, con procesos explícitos de aprendizaje nos referimos a constantemente poner de manifiesto y tener diálogos que sean explícitos a través de instancias o de estrategias que nos ayuden a desarrollar habilidades de los estudiantes donde ellos vayan constantemente aprendiendo a aprender. En el fondo queremos, como a través de las rutas de aprendizaje que nosotros le llamamos a las planificaciones personalizadas que vamos entregando a nuestros estudiantes, se potencian, se intencionan actividades donde ellos puedan explícitamente ir reconociendo qué habilidades están trabajando, qué habilidades han desarrollado con cada una de las actividades, qué proceso de pensamiento han tenido que realizar para poder llegar a las conclusiones y desarrollar dichas actividades, y cómo eso en el fondo al inicio de una ruta marca como un antes y un después en el desarrollo de esas habilidades y en la adquisición también de conocimiento. En esa lógica creemos que efectivamente para un estudiante es muy enriquecedor cuando logra percibir
cómo cada actividad, cómo cada acción que ejecuta dentro de su plan de aprendizaje aporta a este crecimiento integral. Y eso creemos que hacerlo de manera explícita y reflexiva con ellos potencia muchísimo la habilidad del aprender a aprender para la vida. Carlos, Camila, ustedes presentaron los principios. Ahora, cuéntenos un poco en lo concreto para que los participantes se hagan una idea y se imaginen cómo un estudiante del IAPB vive este sistema y estos principios en la práctica, de qué manera ustedes reconocen esa singularidad en los gustos distintos de los estudiantes, las fortalezas, aspectos quizás más débiles, sus diferentes ritmos de trabajo. Cuéntenos en lo concreto cómo es un trabajo en el ámbito pedagógico de un estudiante del IAPB. Perfecto. Claro. Carlito, ¿vas tú? La magia de... Efectivamente, claro, nuestros estudiantes están en constante diálogo con el especialista, entonces todo parte desde ahí, como la ruta de aprendizaje siempre se va a construir en diálogo con el estudiante. Vamos a tener una ruta donde nos vamos a profundizar que se conforman 4 etapas, y cada una de esas etapas en el fondo está desarrollando habilidades que emulan o integran como una forma innata de aprender, es decir, una forma primero exploratoria, recordatoria del aprendizaje previo que uno pueda tener, de proponerse metas también para el aprendizaje personal. Luego un proceso indagatorio, la investigación es una de las habilidades que más se trabaja a nivel transversal en el colegio, entendiendo la investigación no solo como un proceso consultivo, sino también como un proceso de apropiación de la información y de resignificación de ella. Para luego pasar a síntesis como a través de modelos de pensamiento que desarrollan esa capacidad de sintetizar y reconocer lo importante. Luego pasa este estudiante con este aprendizaje ya más indagatorio a poder crear, a poder confeccionar, analizar, experimentar de manera concreta lo que él ha investigado, lo que él hoy ha investigado. Y esa etapa la llamamos desarrollo del pensamiento complejo, porque en el fondo va a ser el estudiante que esté como construyendo y creando a través de lo que ya ha aprendido, para finalmente poder poner todo este trayecto de aprendizaje en relación con el mundo, en relación con otros, en relación con sí mismo. Y cada una de estas etapas se va trabajando también como en un proceso de acompañamiento con el especialista. Especialista le llamamos a los profesores en el colegio, donde es él quien va guiando, quien va monitoreando el proceso de aprendizaje para ir haciendo constantemente preguntas indagatorias al estudiante que le haga ir efectivamente desarrollando esta metacognición, esta habilidad de aprender a aprender que mencionábamos recién, donde el estudiante en cada una de esas etapas va pudiendo como verificar explícitamente cuál ha sido su riqueza, cuál ha sido la ganancia pedagógica que ha tenido con cada una de estas actividades. Y estas rutas se desarrollan como a nivel transversal. También, disculpa que te interrumpa, cuando tú hablas de ese acompañamiento, cuéntanos, ese acompañamiento el profesor lo hace de manera individual, grupal, y cómo organiza sus tiempos para poder atender a estudiantes con diferentes ritmos de trabajo. Bueno, eso es uno de los desafíos, de hecho, cuando alguien de una carrera de pedagogía entra a hacer efectivamente clases a este sistema, puesto que en el fondo el foco sale del profesor y queda en el centro del estudiante. Y por ende, el desafío más grande es poder reconocer al principio como la identidad, el punto de partida y los intereses, la validación, incluso la autoestima de cada uno de nuestros estudiantes. Para poder con todo eso construir un proceso. El docente no tiene clases de manera expositiva, sino que son los estudiantes con estas rutas de aprendizaje los que van desarrollando las actividades, y ahí también se mezcla un poco lo que Carlos comentaba en el principio de la autonomía, donde los estudiantes empiezan a desarrollar estos procesos de aprendizaje y naturalmente se van organizando en distintos ritmos. La idea es que el profesor de manera indagatoria pueda ir monitoreando esos ritmos para poder distribuirse también el acompañamiento entre cada uno de ellos. A veces va a ser mucho más personalizado, otras veces van a haber actividades que son en relación, en comunidad con otros, y ahí se van a agrupar por distintos ritmos que vayan llegando los chiquillos. Pero en el fondo, el foco de este acompañamiento siempre va a ser lo dialógico y el poder indagar, insisto, en el estudiante y en su proceso metacognitivo, para sacar como lo mejor de él, sacar su excelencia personal en cada una de estas etapas. El respeto por el ritmo se da por el hecho de ir a través de este diálogo,
ir tensionando de manera positiva el poder generar un ritmo de aprendizaje que sea el óptimo para el estudiante, es decir, su 100. Sin embargo, ese 100 se entiende que es distinto al 100 del otro compañero o compañera. Y en ese sentido, como la construcción de los medios o los métodos que verifiquen el aprendizaje, que nosotros le llamamos productos, también va a ser personalizada. Entonces, un docente, la idea es que pueda construir tantas rutas como estudiantes lo requieran y pueda tener tantos procesos de validación de aprendizaje como estudiantes lo requieran. Y en esa lógica, como lo bonito de esta sala de clase es que es una sala de clase bien diversa, donde el profesor no está exponiendo, sino que los estudiantes están experimentando y el docente va como monitoreando con cada uno de ellos y dándose tiempos de reflexión grupales o reflexión más personales, mientras el resto sigue ejecutando sus procesos de ruta. ¿Cómo logran equilibrar el tema de los tiempos y esta diversidad de tiempos en una sala de clase con esta, sabemos, ¿cierto?, que tenemos esta presión siempre los docentes de asignatura, que es la llamada cobertura curricular y cumplir con todo el programa? Si ustedes logran priorizar algunos objetivos por sobre otros y de esa manera también dar espacio para respetar los ritmos de trabajo de los estudiantes, cuéntenos un poco cómo lo trabajan. Disculpa, Paula, Carlitos quería decir algo. Sí, pero ¿qué tiene que ver con lo que nos decías ahora, Paula? Es uno de los desafíos más complejos para que se logren imaginar. Como decía Camila, la ruta es la propuesta que nosotros le hacemos con, en el fondo, la bajada de los objetivos de aprendizaje que están establecidos por el currículum nacional, ¿cierto? Y a esos, comillas, los traducimos en estos temas. Hay un tema, entonces, inicial, común para todos los estudiantes que se les pasa y que es un incentivo, un motivo para que comience su desarrollo individual. Y entonces, a partir de esa ruta, el estudiante la va personalizando de acuerdo a sus necesidades, sus dificultades, sus intereses. ¿Cómo en concreto? Justamente con esta distribución que hace el docente al interior de la sala de clases. Uno es que el docente se acerca, ¿cierto?, y monitorea las dificultades, los aciertos, las preguntas que tiene el estudiante. Pero también el proceso va hacia el otro lado y ahí se empieza a ver la autonomía. El estudiante decide autónomamente, como esta es una ruta que tiene estas 4 etapas que describió Camila, el estudiante, para pasar de una etapa a otra en esta ruta debe hacer lo que nosotros llamamos una promoción, debe promocionar. ¿Y qué es eso? Es decirle simplemente, a partir de sí mismo el estudiante dice, ok, he terminado esta ruta, esta etapa, creo que he cumplido con las habilidades y las expectativas que se esperaba de mí, y se lo presento a mi profesor. Entonces el estudiante pide una cita, una cita, y el profesor entonces ya tiene que organizar un conjunto de citas que le están pidiendo sus estudiantes, uno para promocionar una etapa, otro para promocionar otra etapa, y lo que hace en esa promoción el profesor es justamente generar preguntas que le permitan al estudiante darse cuenta de su proceso de aprendizaje, ¿cierto? Más que, no es una interrogación, ¿cierto?, para chequear la adquisición de conocimientos, sino que, al contrario, es en esa cita de promoción lo que busca justamente el profesor es que el estudiante se dé cuenta de que efectivamente logró los objetivos y habilidades que se le pedían en esa etapa. Y entonces, de hacerlo así, es como una suerte de darse cuenta mutuo en procesos metacognitivos estimulados por el profesor, ¿cierto?, de que él efectivamente puede avanzar a la siguiente etapa, o en realidad se dan cuenta en esa conversación de que no, de que tiene que revisar algo que le quedó más débil en esa etapa. Entonces, el profesor tiene que distribuir los tiempos entre la demanda de consultas que tiene, ¿cierto?, desde una instrucción para una actividad, etcétera, ¿cierto?, que tiene en su clase, y otro tiempo donde él atiende para promocionar el paso de una etapa a otra. Y en esa promoción se juega gran parte, ¿cierto?, del sistema, en el sentido de la capacidad del profesor de poner preguntas que justamente vayan tensionando la búsqueda del estudiante. ¿Cuáles han sido las principales en este largo camino? Porque ustedes han cumplido un largo camino implementando SER, ya sea desde el rol de director, en el caso de Carlos y Camila como docente especialista, ¿cierto?, de lenguaje. ¿Cuáles creen ustedes que han sido las principales como ventajas o beneficios que han logrado visualizar en este periodo en sus estudiantes?
y los aspectos más difíciles de abordar, los cambios que han sido más complejos de generar a nivel de la comunidad educativa. Ya. Bueno, como ventaja, nosotros creemos que una de las cosas más importantes es que el estudiante justamente y el sistema en general pone en primer lugar el desarrollo de sus habilidades, ¿ya? Y en particular, en función de esta forma de trabajo, se ponen en juego algunas habilidades en particular que las podríamos resumir en la demanda por el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, es decir, comunicación, investigación, desarrollo del pensamiento crítico, son habilidades que aparecen a flor de piel, por así decirlo, y que el propio estudiante toma conciencia de ellas, de cómo las va desarrollando, de sus aciertos y sus debilidades en el proceso por alcanzar esas habilidades. Es algo que nos llena de orgullo también en procesos laborales o de continuación de estudios, donde justamente los estudiantes reportan que una diferencia que ellos mismos sienten, ¿cierto?, respecto de sus compañeros de estudio o de trabajo, es que ellos son capaces de planificar su trabajo, ¿cierto?, de ponerse metas, de hacerse cargo de ella, de reflexionar sobre ese proceso de tú a tú con quien los esté guiando, ya sea en su trabajo o en el estudio. Esas son, yo diría, algunas cosas que aparecen muy a flor de piel como grandes logros porque son de años de trabajo. Y entre las dificultades, sin duda, está... Disculpa, antes de pasar a las dificultades, por favor, creo que es importante mencionar cuál ha sido el rol que ha apoyado este logro, ¿cierto?, del trabajo autónomo y de las metas que cumple el tutor. No se ha mencionado el tutor en esta conversación. Súper, muchas gracias. Sí, una de las características importantes del sistema es el cambio de roles, de algunos roles tradicionales, y por eso que este cambio de nombre que hacemos del profesor como especialista es un rol nuevo que no existe en el sistema. Algunos también lo tienen como el concepto, pero lo aplican de otra manera, que es el rol de tutor justamente. El tutor es una persona que acompaña el proceso integral de desarrollo del estudiante. En palabras metafóricas, es el personal training de cada uno de los estudiantes, que debe conocer muy en profundidad los procesos que está viviendo su estudiante para estimularlo en proponerse cada vez metas más exigentes. Entonces, el tutor tiene reuniones privadas, personales, con el conjunto de estudiantes que tiene a su cargo. El tutor tiene a cargo un curso y entonces tiene citas individuales con cada uno de sus estudiantes, de dar la vuelta completa, idealmente en un mes, mes y medio, ¿cierto? En entrevistas personalizadas, donde el tutor le ayuda a darse cuenta al estudiante del proceso en el que está, del desarrollo de todas sus habilidades. Y por eso que tú te acordaste de esto cuando yo estaba diciendo como resultado el logro de habilidades, tiene que ver fundamentalmente con este monitoreo que hace el tutor. El tutor entonces impulsa el planteamiento de metas, la elaboración de compromisos y la revisión que hace junto con él. En ese proceso el tutor va haciendo una suerte de diagnóstico que a su vez, ¿cierto?, empieza a compartir con quienes están a cargo también del desarrollo de esas habilidades que son el resto de los profesores, de tal manera entonces que el tutor coordina procesos intencionales de apoyo, de desarrollo de estas habilidades con el resto de los profesores. En otras palabras, para dar un ejemplo concreto, el tutor puede pedir, ¿cierto?, que un estudiante que le ha costado más el desarrollo de la habilidad de investigación, los profesores que están, ¿cierto?, desarrollando cada uno su ruta de aprendizaje, intencionen particularmente esa habilidad. O al revés, al que algún estudiante, ¿cierto?, que es muy destacado en una X habilidad, también la puedan potenciar y llevarla a su máxima expresión. Entonces hay una relación muy fuerte, entonces, muy implicada
entre la información que va manejando el tutor por el hecho de acompañar integralmente al estudiante y la coordinación que él logra con todos los profesores que están también coayudando al logro de objetivos del estudiante. Carlos, Y ahora Paula, sí vamos perdón, a solo para... las dificultades. Ah, Ya, perfecto. pero ahí quería complementar algo, Camila, igual. Sí, quería Dale. comentar algo cortito respecto como a estas virtudes, que tiene que ver igual como con, a mí me gusta mucho siempre como traer la voz de los estudiantes a todos los espacios y estar como en constante diálogo con ellos. Y una de las cosas que los chiquillos más destacan es como el que acá en este sistema como se sienten muy reconocidos, sienten que aprenden más. Nosotros atribuimos eso a que este sistema igual humaniza mucho los procesos de enseñanza. Porque en el fondo los construye centrado en el estudiante. Y en esa lógica, estudiantes que muchas veces nos declaran como no haber entendido jamás alguna asignatura, luego están como en verdad muy motivados porque sienten que han aprendido más. En el fondo, donde se construye desde ellos, también nos permite hacernos cargo de las brechas que muchas veces nuestros estudiantes traen. Y también en ese sentido, mejorar y potenciar la autoestima académica de nuestros estudiantes, que luego se visibiliza mucho en las metas de vida que van construyendo, como en las metas de vida que se van proponiendo a lo largo de su trayectoria pedagógica con nosotros, van creciendo cada vez más. Y yo creo que eso es como algo de una ganancia que en el fondo este sistema nos deja, que humaniza primero el ejercicio de educar y por otro lado impacta muy positivamente en la autopercepción de nuestros estudiantes. Ahora sí los desafíos. Ahora sí. Sí, y quizás también porque nos queda muy poco tiempo, pensando en las dificultades, también ya ir dando paso para que ustedes cuenten qué dificultades en tiempos normales han tenido al implementar este modelo, este sistema, y también en este periodo de pandemia, cómo lo han enfrentado, qué aspectos han visto ustedes que han sido beneficiosos en el trabajo de distancia con los estudiantes, y qué aspectos aún todavía no han logrado ahí solucionar y que han sido quizás una dificultad para afrontar este periodo. Mira, entre las dificultades está el arraigo que tiene algunas prácticas del sistema tradicional, por lo que ustedes habrán observado al personalizar de esta manera en que nosotros intentamos hacer el sistema a cada estudiante y poner el acento en su proceso de aprendizaje, también desplegamos un sistema de evaluación acorde a eso. Y es entonces un sistema de evaluación que valora profundamente cada paso que da el estudiante. Entonces, el profesor va registrando cada paso y eso se traduce al final del proceso, ¿cierto?, en alguna evaluación. Y entonces, entre las dificultades está eso, para evaluar su aprendizaje, tanto los estudiantes como los apoderados, siempre piden una nota, ¿cierto? Entonces, con eso saben si su estudiante va bien o va mal. Y nosotros nos demoramos tiempo, ¿cierto?, en revertir esa lógica, ese paradigma, ¿cierto?, de evaluación del aprendizaje, hasta que justamente logramos que tanto apoderados como estudiantes valoren el proceso, ¿cierto?, que se despliega, ¿cierto?, y sea ese el énfasis, ¿cierto?, que ellos pueden poner en el desarrollo de su permanencia en el colegio. No es fácil, no es fácil, y entonces supone mucha comunicación también, ¿cierto?, mucha transparencia de ese proceso, ¿cierto?, para que efectivamente el estudiante esté plenamente consciente de él, como quienes lo acompañan, su tutor, su familia, ¿cierto?, para que todos estén muy claritos, digamos, de cómo se va desplegando ese proceso. Dificultades también Carlos, dentro... disculpa, ¿Sí? solo para, tú mencionaste el tema de la evaluación, por ahí alguien preguntó en el chat cómo se realizaba la evaluación, quizá ahí conectarlo con lo que ustedes acaban de comentar, que estas citas que ustedes realizan, ¿cierto?, son los dispositivos por los cuales ustedes evalúan a los estudiantes. Exactamente. Estas citas formales, ¿cierto?, que estas citas de promoción van haciendo, ¿cierto?, la oportunidad donde el especialista va registrando el avance uno a uno y de cada una de las etapas, ¿cierto?, que va recorriendo cada estudiante. Tenemos ahí un comodín que lo podríamos mostrar así, Sí. pero muy flash, Sí, ¿cierto?, podemos de mostrar quizás cómo una se tabla pantalla. de registro de evaluación, ¿cierto?, donde esa Muy conversación flash, aleatoria, muy flash. ¿cierto?, muy flash,
¿cierto? Ahí está lo que sería nuestro libro de clases, ¿ah? Camila. Y ahí están las 4 etapas en colores. Sí, muy rápidamente, claro, como esta es una pauta de evaluación que acompaña todo el proceso de todas las asignaturas de todos nuestros estudiantes. Entonces, como acá en el fondo lo que se está midiendo con cada uno de estos criterios, claro, son las habilidades que se desarrollan en cada una de estas etapas, que son estas 4 con colorcito, verde, azul. Bueno, a la línea izquierda en el fondo están como los estudiantes. Acá hay algo que dice ponderación de etapa, y esto es algo súper interesante también, porque efectivamente donde cada docente, en acuerdo con el estudiante, concuerdan un valor por cada una de esas etapas al proceso del estudiante. Entonces eso se puede editar uno a uno también, en función de, como decía Carlos, las habilidades. Si hay un estudiante que tenga más desafío en las habilidades de investigación, entonces a esa habilidad y a esa etapa le damos mayor valor para que en el fondo también vayamos desarrollando esos aprendizajes. Y en estas promociones, en estas citas formales, el estudiante con estas preguntas indagatorias va dando cuenta de las habilidades que desarrollan para cada una de estas etapas y se van llenando estos indicadores entonces que están en colores, que van acá abajito del 1 al 4. Para luego como llegar a algo que es el producto, que es este medio de verificación más concreto, ¿cierto? En el que el estudiante muestra un aprendizaje y lo sustenta. Esa es como la última cita, la cita de sustentación. Y en ella se acuerdan en el fondo como mediante procesos metacognitivos se cierra un proceso de aprendizaje y se genera entonces también este valor como una nota a partir de rúbrica u otro medio del aprendizaje mismo allá. Entonces de esa manera, también muy en coherencia como con el decreto 67, se va construyendo y se va validando todo el desarrollo de habilidades del proceso del estudiante y también de los objetivos de aprendizaje que va construyendo para realizar ese producto finalmente. Entonces, esto al ser algo transversal, yo siempre le digo como al equipo de profes que esto es nuestra columna vertebral, como es algo transversal en cada asignatura, ya sea del área TP, del área general, se utiliza esta misma pauta centrada en el desarrollo de habilidades y en esa lógica en el fondo estamos todos orientándonos hacia lo mismo. En concreto, como preguntaba Paulina, porque nos quedan algunos minutos. Sí, Carlos, si nos pudieras contar sobre las principales dificultades que han tenido que enfrentar en este periodo de pandemia y cómo proyectan ustedes a futuro la implementación de SERF, pensando en aquellos aspectos que consideran que aún deben ser mejorados. Perfecto. Bueno, el desafío en este contexto ha sido fundamentalmente por mantener el vínculo con nuestros estudiantes, y no me refiero a la simple comunicación, sino que nos referimos justamente al vínculo pedagógico, afectivo, socioemocional que implica, ¿cierto?, estar en un contacto profundo con cada uno de nuestros estudiantes para, en primer lugar, ¿cierto?, poder estar conectados con cómo están, cuál es su realidad, sus miedos, sus expectativas, su realidad familiar en estas circunstancias. Entonces hemos volcado ingentes esfuerzos por realizar y mantener ese vínculo que nos permita distinguirnos como una comunidad efectivamente. Eso no ha sido fácil, es una comunicación uno a uno en la que hemos usado fundamentalmente la comunicación vía teléfono, aun cuando tenemos plataformas de gestión donde justamente les ponemos todos estos instrumentos que hemos descrito, las rutas, ejercicios, etcétera, pero lo más importante para poder mantener estas citas de promoción, las citas del tutor, ¿cierto?, es el contacto uno a uno, ¿cierto?, que realizan tanto tutores como especialistas. Es un gran desafío, los estudiantes están muy golpeados anímicamente por la situación y por lo tanto su disposición hacia el aprendizaje en algunos se ha mermado muchísimo y lo importante es que aún a pesar de eso, como decía, yo lo evalúo como un logro, hemos sabido estar en contacto con ellos y ellos saben que estamos disponibles para ellos, de tal manera entonces de que si uno lo mira solamente en términos de avance en los contenidos del programa, claro, tenemos muy distintos
niveles de avance, pero sí tenemos contacto con el 100% de ellos, ¿cierto? De tal manera que ellos saben que tienen en nosotros, ¿cierto?, un respaldo para la situación en la que están viviendo, ¿cierto?, y en los que los podemos ayudar y donde podemos desplegar aprendizajes tan básicos como aprender a programarse en la casa, porque combinando tareas que le han asignado los padres, de cuidado de sus hermanos pequeños, etcétera, a aprendizajes mucho más complejos, cercanos, ¿cierto?, a nuestra especialidad. El desafío es poder mantener eso, profundizarlo, poder ofrecerles herramientas para que ellos realmente desarrollen el ritmo máximo de trabajo posible, adecuado a cada uno, y que desarrollen un trabajo con sentido a partir de ello. Eso ha sido lo más difícil, ha sido instancias que hemos usado tanto individuales, insisto, hay mucho trabajo individual, pero también colectivo. Nosotros llamamos espacios de acogida, que son como el equivalente al consejo de curso 2 veces por semana, y donde, claro, no logramos que se conecten todos los estudiantes, y entonces vamos ahí, de los que no se conectan, está la insistencia del tutor, del especialista, por ofrecerse justamente como un vínculo vigente que puede dar espacio para los desarrollos que ellos necesiten en este minuto. ¿Y las proyecciones de SERF, Carlos? ¿Algo que mejorar en SERF? ¿Algún desafío mayor que se han propuesto en el último periodo? Bueno, sí, estamos absolutamente en eso. Nosotros, para desarrollar el sistema, también faltó decirlo, ¿cierto? Nosotros recibimos el acompañamiento de la consultora Grupo Educativo y la consultora desarrolló procesos de evaluación a través de estándares de aplicación, y nosotros logramos el año pasado recién certificarnos en el modelo. Certificarse significa que alcanzamos, análogamente a los procesos que estimulamos en los estudiantes, alcanzamos la autonomía para seguir el desarrollo del modelo. Y ahí tenemos muchos desafíos. El más concreto, el más a corto plazo que nos hemos propuesto es justamente implementar una ruta, un mapa de progreso de desarrollo de la autonomía, que es uno de nuestros ejes. Es un tema muy complejo, muy difícil de organizar, y entonces un desafío en el mediano plazo es la construcción de este mapa de progreso, de desarrollo de la autonomía, y también el construir un monitoreo más acucioso del desarrollo de las habilidades, identificando también mapas de progreso, desarrollo de las habilidades por cada nivel, diagnosticarlas y monitorearlas, ¿cierto?, para alcanzar su máximo desarrollo de aquí a cuarto medio. Son los dos grandes ejes de desafíos en los que estamos trabajando en este minuto, y que esperemos que den fruto al mediano plazo. Bueno, mucho éxito en esos difíciles desafíos, y agradecerles, se nos acabó el tiempo, podríamos estar días conversando de SERF y de la experiencia que han tenido ustedes. Le doy el pase a Andrea para cerrar este diálogo. No te escuchamos, Andrea. Ahí sí. Muchas gracias, Carlos y Camila, por habernos acompañado. Muy interesante la experiencia que nos cuentan. Como decía Paula, ya se nos acaba el tiempo, y Carlos, tú tienes compromiso ahora, así que no, te lo agradecemos. Quedamos en contacto, así que cualquier cosa podemos seguir conversando más adelante. Yo también agradezco mucho el espacio, y yo también quedé con gusto a poco. Sentí que estábamos empezando a conversar, así que efectivamente, y no como palabras bonitas, digamos, de ofrecimiento, tal vez podría haber una segunda instancia donde a lo mejor podríamos entrar con más detalle, porque yo sé que seguramente quedaron muchas dudas, muchos vacíos en lo que nosotros pusimos, y quedó disponible, sin duda, como para tener otra oportunidad de profundizar un poco más. ¿Eh? Muchas gracias, Carlos.